Hola, soy Jorge Volpi, escritor y director de Canal 22, y los invito a que vean Diálogos sin Balón. Jorge Volpi, ¿cuál fue tu primer contacto con el deporte en general, con el fútbol en particular? ¿Qué tanto lo jugaste en tu niñez, en tu infancia, por ejemplo? Bueno, en mi más remota infancia poco. Yo tuve asma infantil y eso limitó muchísimo mi relación con el deporte. Desde luego, muy niño, entre los 3 y los 6 años, veía un poco de fútbol en televisión. Desde luego el fútbol me parecía un mundo fascinante, pero por completo desconocido. Sí. No jugaba con compañeros míos de la escuela, ni tenía ninguna relación directa con el fútbol más que la televisión. Sí. Y esto provocó un primer contacto con la televisión sumamente problemático a los 6 años. A los 6 años entré a estudiar al Instituto México, que era una escuela donde lo único que importaba, lo esencial, lo primordial, era el fútbol. Sí. Y yo entré muy emocionado. Entonces recuerdo mi primer día de clases y mi primer contacto con el fútbol que terminaría marcando toda mi vida. Era el primer día, una escuela muy grande, muchísimos niños, nunca había visto tantos juntos. En clase de deportes el maestro dice: a ver, organicen un par de equipos, pónganse de acuerdo, ya quedo yo en uno de los equipos. Y había unas canchas pequeñitas en la parte de atrás de la escuela, y ahí quedamos, yo quedé en un equipo, y me dice el capitán del equipo: tú vas a ser defensa. Yo estaba feliz porque iba a ser defensa por primera vez. Pero por alguna razón, absolutamente imposible de comprender, yo estaba convencido de que los defensas también podían tomar la pelota con las manos. Porteros y defensas, sí. Exactamente, eso creía yo. Entonces empieza el juego, viene el balón hacia mí y yo me lanzo como portero en el área. Atajas la pelota. Sí. Atajo la pelota, me quedo con ella. Penalti. Yo no entiendo nada de lo que está pasando. Nadie me dice nada tampoco, porque nadie piensa de mis compañeros que haya un niño tan imbécil que no sepa esta regla básica del fútbol. Sí. Más bien piensan que seguramente me iba a golpear en la cara y que yo traté de defenderme. Sí. De tal manera que vuelve a empezar el juego, vuelvo a estar en el área, vuelvo a hacer defensa, vuelve a venir otra vez el balón hacia mí y me vuelvo a lanzar a atajar el balón. Y eso de tener el balón con la mano, ¿qué tan instintivo fue? Porque hay quienes dicen que si tú pones un balón en el piso a un niño de 5 o 6 años, lo primero que hace es patearlo. Y hay quienes dicen que no, que es lo antinatural del fútbol, que no puedas usar las manos. Tú dices que tenías ya esa percepción, quizá por lo que veías por televisión, de que tanto el portero como los defensas podían meter la mano, o qué tanto fue una reacción instintiva. Para mí es más fácil atajar esto con la mano que tratar de manejar el balón con los pies, ¿no? Sí, la verdad es que no lo recuerdo. No sé por qué esa fue la reacción que tuve en ese momento, pero sí que a partir de ahí fue un año constante de burlas marcadas por esta relación siempre problemática que a partir de entonces iba a tener con el fútbol. ¿Y dices que el básquetbol sí lo practicaste después a mejor nivel? Bueno, las dos opciones, por lo menos, exacto, sí. Las dos opciones que habían siempre en la escuela eran solamente o básquetbol o fútbol. Jugué básquetbol toda mi vida, durante la época además en donde no era tan obvia la diferencia de altura con mis compañeros que terminaron creciendo mucho más que yo, pero siempre jugué básquetbol, más que fútbol. ¿Te gustaba más el básquetbol? Sí, lo disfrutaba muchísimo. ¿Empezaste a jugarlo ya después de tu acercamiento ese traumático con el fútbol y dijiste lo mío es más el básquetbol, o desde antes ya era un deporte que te atraía más? No, yo creo que se debió a una reacción, era la otra posibilidad, y siempre los que jugaban básquetbol eran raros en la escuela, sí, porque el fútbol era, insisto, el centro de todo lo que pasaba, todo lo importante, todo lo esencial tenía que ver con los campeonatos de fútbol, con los equipos, saberse los nombres de los jugadores, con todo ese tipo de cosas de las que yo me sentí de repente alejado, y estuve jugando básquetbol pues ya toda mi infancia, hasta mi adolescencia, y todavía más adelante ya en la universidad con amigos seguí jugando básquetbol. ¿Entendías eso del deporte como parte fundamental en el desarrollo integral de cualquier persona, mente sana en cuerpo sano? ¿Le encontrabas eso o era simplemente esto me divierte, quiero jugar y ya? ¿O le encontrabas esos otros beneficios? No, era solamente por diversión. En realidad nunca tomé el deporte como una necesidad vital, aunque en realidad para mí sí lo era. Como decía al principio, había tenido asma infantil durante toda mi infancia y adolescencia, entonces un poco de deporte también era fundamental pues para poder
combatir un poco esto. Para sentirte mejor. Y como aficionado, me imagino que esa experiencia que tuviste en tu infancia traumática con el fútbol también repercutió de alguna manera en tu afición hacia el mismo. O sea, nunca has sido aficionado al fútbol. Nunca particularmente. Es decir, como creo que casi todo el mundo, me veo los mundiales de fútbol y me emociono profundamente cuando juega México y eso no lo puedo evitar. Pero, digamos, todo el año mantener esa fiebre futbolística no me parece casi intolerable. Sí. Yo he vivido, casi toda mi vida en México, pero también muchos años en España, donde existe esta misma pasión arrebatadora por el fútbol, que eso sí, casi no tolero. Y no lo entiendes además, como que no entiendes por qué provoca tantas cosas. Exacto, es decir, lo puedo entender sociológicamente, ¿no? Sí. La manera como de alguna forma tribalmente uno se tiene que sentir identificado con cierto espectro de la sociedad que representa cierta cantidad de valores relacionados con el lugar en el que uno nace o con lo que significa cierto equipo en cierto contexto nacional. Sí. Pero digamos, ese nivel de pasión o la infinita cantidad de horas que uno puede dedicarle a hablar sobre lo que pasó el fin de semana en el fútbol, eso me parece incomprensible. Y eso que haces cada 4 años, por eso lo entiendes. O sea, ahí sí sientes eso, la identificación con el equipo nacional, 11 jugadores que de alguna manera me representan, porque dices que llegas a emocionarte profundamente, aunque solo sea cada 4 años. Exactamente, ahí renace un poco esa misma sensación que mucha gente tiene todo el año sin descanso. Bueno, en este caso yo lo tengo cada 4 años. Y a nivel acá de fútbol mexicano, ¿te da lo mismo el Cruz Azul que el América, que las Chivas? ¿Te dicen exactamente lo mismo? Sí. O no siendo aficionado aún así entenderías que si lo fueras, te identificarías más por determinado equipo porque representa tal cosa. Sí, bueno, sí, no me interesa demasiado, no sigo la Liga Mexicana, no tengo idea de quién está ganando, no sé cómo es tampoco mucho la competencia. Conozco los equipos clásicos de mi infancia, por supuesto, y si me gustara el fútbol, le iría a los Pumas. Pero como no me gusta, ni siquiera esa afición tengo. A los Pumas por ser universitarios. Por ser universitarios. Fútbol como fenómeno social, ¿qué ingredientes le encuentras a este deporte que provoca y genera tantas cosas en México y en todo el mundo? Bueno, por un lado hay una parte natural, casi instintiva, casi se podría ver desde un punto de vista darwiniano, de cómo uno tiende a identificarse, como decíamos en el bloque anterior, con la ciudad en la que uno nace o la ciudad que uno adopta, y luego a partir de ahí inmediatamente con cierto contexto sociocultural de ciertos equipos que también están relacionados con cierta ideología o con cierto grupo social. En México, por ejemplo, esa lucha entre el América y el Guadalajara mucho tiene siempre a lo largo de la historia de ese componente entre lo popular y las clases altas, ¿no? Esa constante división del país. En segundo lugar, pues hay esta necesidad de identificación y de diversión cotidiana que proporciona una distracción frente a los problemas de la realidad, que es el lado que quizá me parezca más preocupante, cómo dedicarle tantas horas a discutir sobre lo que ha ocurrido en un partido de fútbol, sobre lo que está ocurriendo en la liga o sobre lo que está pasando con la transferencia de un jugador frente a esa otro tipo de juego y de deporte que termina siendo la política y que termina siendo mucho más lejano y casi indiferente frente a la pasión que uno le dedica a hablar sobre fútbol, ya no a ver el fútbol, que esto todavía me parece muy natural y casi lo entiendo de manera obvia, pero en cambio pasar tantas horas discutiendo, peleando, enfrentándose con otros por lo que ocurrió antes en el fútbol es lo que tiene esta Sí, que lo ideal es jugarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, lo juegas, pero ahora resulta que lo ves más que lo juegas. Y la otra es, no solo lo ves más que lo juegas, hablas de lo que viste más de lo que observaste de hecho, ¿no? Claro, o sea, es como si fuera un tercer que nivel. Le dedicas a dilucidar, ¿verdad? Si fue gol o no fue gol y quién jugó bien y quién mal y por qué, ¿no? Pero entonces ahí le ves al fútbol esto de distractor como un perjuicio, ¿verdad? O sea, no un desahogo que dices, bueno, aquí está y me entretengo un rato, necesito este espacio de esparcimiento, sino el distractor por el lado perjudicial. En lugar de enterarte más de lo que sucede en el ámbito de la política, el tiempo lo gastas, o del mundo, sí, el tiempo lo gastas
entrándole a la materia del fútbol con todo lo intrascendente que puede hacer, ¿no? Exacto. Por un lado, digo, lo que me parece fantástico del fútbol o de cualquier otro deporte es este elemento de juego, de competencia, de sacrificio. Es decir, todos esos elementos casi épicos que están relacionados con el fútbol, como en algún momento estuvieron relacionados con los gladiadores, en fin, que es absolutamente natural. Y por el otro, esa parte lúdica de sí, tener un momento de distracción, de pasar a un campo distinto, de aprender ahí, pues lo que ahora conocemos incluso como teoría de juegos, formas de relacionarse entre las personas y en el mundo que en última instancia derivan de cómo jugamos y de cómo jugamos fútbol también. Y entonces practicarlo y verlo me parece que tiene todas estas consecuencias positivas. Sí. Ahora, la infinita cantidad de horas dedicadas al análisis exhaustivo de qué pasó en cada partido, Sí. de lo que pasa con los jugadores, que además en este sistema que estamos ya, pues se ha convertido en parte no solamente del deporte, sino del espectáculo. O sea, la ciudad del espectáculo llevada a su último extremo está en el fútbol. David Beckham convertido pues en una figura que es mucho más cercana a Hollywood que al deporte, por más que sea un muy buen futbolista. Sí. Bueno, todo esto es lo que me parece excesivo. Admiro mucho ciertos programas que se dedican a la discusión de los deportes, digo, desde los clásicos, los protagonistas en todas sus épocas, Sí. pero casi me gustaría que ese modelo se aplicara para discutir la realidad y que tuviera una afición semejante a la que discute el fútbol, que pudiera estar entretenida cómo se discute la realidad con ese nivel de profesionalismo, de gracia, de interés. De profundidad. De profundidad, sí. Pero respecto en una materia más importante. Exactamente, una materia más importante. Hablas del elemento darwiniano, ¿verdad? Que a mí me parece muy interesante también, porque el fútbol tiene esto otro de la selección natural, ¿verdad? El futbolista prospera en la medida en que va superando al adversario, que ahí está, o sea, la supervivencia de los más aptos. A David Beckham lo puedes inflar como figura hollywoodense, pero en términos futbolísticos la cancha lo va a poner en su verdadera dimensión, ¿no? Ese sería un ingrediente positivo que le encontrarías al deporte, ¿no? Esa selección natural. Aquí está el que es mejor y no hay forma de esconderlo ni de tratar de vender un producto por encima de lo que es, porque finalmente será exhibido por el adversario cada semana. Esa es la parte, digamos, más interesante, que pese a la parafernalia comercial, pese a la manera como se inflan sueldos, pese a la forma como se dedican a ser más modelos que deportistas en muchos casos, y no solamente en el del fútbol, ahora el tenis ha adquirido esa misma condición, sobre todo con las mujeres, lo que es cierto es que no es posible fabricar por completo un producto que sea capaz de ser el mejor jugador y de meter el mayor número de goles. Incluso cuando se intenta, las decepciones son mayúsculas, ¿no? Momentos en que a Ronaldo se le infló como el mejor jugador del mundo y de repente no había esos resultados y de inmediato pues hay una figura ascendente que termina opacándola. Digo, y claro que en el fútbol hay momentos metafóricos que sirven para interpretar la realidad de esta manera fascinantes, y eso por eso es lo que hace que sea tan atractivo en realidad. Desde momentos memorables como el famoso cabezazo de Zidane en el último mundial hasta otros episodios, claro que son posibles de interpretarse de muchas maneras y terminan revelando cosas sobre el ser humano que son importantes. Esa metáfora, por ejemplo, ¿cómo interpretarías ese cabezazo de Zidane? ¿Qué interpretación le darías o cómo lo aplicarías? Bueno, ahí digo, es uno de esos fenómenos sumamente interesantes y discutidos porque es ambiguo. Es muy difícil de entender como alguien que está en la cima de la gloria, en un momento particularmente importante de un partido, y que ha sido un jugador distinguido por su clase, pueda perder tan fácilmente los estribos frente a un insulto del provocador de siempre. Y cómo un jugador elegante con esa clase que caiga en la antítesis de lo que enarboló durante muchos años, ¿no? Y claro, el elemento justamente de caída, de cómo quien está en ese momento de gloria es capaz, por un arrebato, de perder todo lo que había estado construyendo en su estilo, mucho más que en el fútbol mismo, sino en su estilo vital frente a ese auditorio que lo idolatra. Sí, en una final de Copa del Mundo. Esto de la teoría de juegos es lo de Nash, ¿verdad? Que desarrolla Nash. ¿Qué aplicación le encuentras en el fútbol? O sea, ¿cómo lo incluirías en ese contexto de la teoría de juegos, el juego en sí mismo del fútbol?
Bueno, lo interesante de la teoría de juegos es que se puede hacer con muchos juegos distintos y en esa medida el fútbol también lo es. Tiene que ver siempre con estar previendo cuál va a ser la reacción del otro. Una reacción que va a ser natural, tengo que estar preparado para esta reacción que inevitablemente se va a dar. Exactamente, entonces se supone que los juegos son racionales y que lo único que quieren ambos contrincantes, sean los entrenadores de cada equipo, sean los propios jugadores, es ganar. Y que por lo tanto, en esa medida, pues estarán haciendo acciones siempre destinadas a esto. Entonces, cómo leerlas, cómo interpretarlas, cómo saber qué es exactamente lo que está planeando el otro. Ese es el centro de la teoría de juegos, tratar de adivinar qué es lo que piensa el otro para yo reaccionar en esa medida. Si yo hago esto, ¿cómo va a reaccionar él? Y en consecuencia, ¿cómo reaccionaré yo? Exacto, o tengo que fingir que voy a reaccionar de esta manera para que él reaccione de esta otra y yo adelantarme 3 jugadas, que es finalmente pues ese juego que lo vuelve casi ajedrecístico. O sea, hay que estar planeando mucho. Estaba pensando en el ajedrez, si yo muevo esto, él tendrá que mover esto otro y yo eso, y en la medida en que es de más alto nivel el jugador puede prever 2, 3 o 20 jugadas, ¿no? Exacto, o el propio entrenador, en la manera de estar observando los juegos previos de ese equipo y tratando de interpretar cómo se va a enfrentar al suyo. Así es. Jorge Volpi, política y fútbol. Hablando ya de la política y el fútbol, mencionabas hace rato esto del fútbol como distractor. ¿Ves en los políticos el afán de utilizar, de aprovechar el fútbol para conseguir eso? O sea, para que la gente no me reclame sobre asuntos fundamentales en los que yo quizá cotidianamente estoy fallando. Aquí está el fútbol un poco como circo y como distractor. ¿Ves esa relación? Por supuesto, esto es, digamos, lo más obvio, ¿no? El panem et circensis de los antiguos romanos, pan y circo. Bueno, pues claro que el tener ese circo, que finalmente el fútbol es la evolución del circo romano en esa medida, ese deporte es el que se convierte en una institución central de la sociedad contemporánea, en casi todo el mundo, en donde la mayor parte de la pasión, el enojo, la furia, la decepción se concentran en el deporte, hacen justamente que otros temas que deberían de provocar esa misma rabia, decepción y furia se diluyan cada fin de semana gracias a la existencia de este fenómeno. Esto obviamente no tiene ningún interés mi comentario de quitarle la belleza o la elegancia que pueda tener un deporte como el fútbol, pero sí que su utilización social puede ser esa, por supuesto. Jorge Volpi, ¿qué semejanzas o diferencias encontrarías entre tu labor como escritor y la del futbolista, la del director técnico? Bueno, pues creo que aquí justamente está este elemento de cómo prever el comportamiento del otro. De la misma forma que un entrenador utiliza a sus jugadores, un novelista utiliza a sus personajes, tratando de ganar una competencia también. Esa competencia es que se establece con el lector. Uno tiene que estar tratando de prever el movimiento siguiente del lector cada vez que uno escribe una línea, cómo la va a leer y entonces cómo responder, cómo hacerle trampa y cómo finalmente llevarlo hasta el final de una historia. Está interesante eso porque el futbolista, compite con el adversario y el resultado es, el resultado es percibido por un público. Tú estás hablando del escritor que a veces siente como, no adversario, pero sí su competencia es contra el lector. ¿Cómo va a recibir el lector esta línea? Y en consecuencia, volviendo a la teoría de juegos, ¿qué tendré que seguir escribiendo yo? Exactamente. Entonces, más que observarlo como el público lector, hay que observarlo como el lector único de ese momento contra el que uno está compitiendo. Si es un juego, si es una competencia. A veces es muy bonito decir que se trata de una cooperación. Bueno, también es una cooperación como en cualquier juego. También se necesita la cooperación de que sigan las reglas en un partido de fútbol los contrincantes para poder pelear y para poder hacer que haya un ganador. Pero sí hay una competencia entre el escritor y el lector. No entre el escritor y otros escritores. También, pero ahí no llevaría la metáfora del fútbol quizá o de un juego de esa manera. Porque entonces no es en general por equipos, es mucho más simplemente cada escritor de alguna forma peleando contra todos los demás. Cada novela peleando contra cada novela que se está publicando en ese momento. Ahí sí es mucho más darwiniano en ese sentido. El espacio para leer es limitado, el espacio en la mente de los lectores es limitada, el espacio en las mesas de las librerías es limitado, de tal manera que sí, todas las novelas compiten entre sí para llegar a las mentes de ciertas personas.
un jugador, un futbolista inteligente al terminar un partido sabrá que también jugó. Porque muchas veces se pueden engañar a sí mismos, pero más o menos tiene una idea de qué también jugó. Tú al terminar una novela, al terminar En busca de Klingsor, sabes que escribiste la gran novela, después te sorprende la penetración que llega a tener, cómo se mete en el gusto del público, o desde que terminas esa novela, sabes cuál es su valor literario y sabes cuáles son sus alcances. Yo creo que se puede saber más o menos, pero también hay condiciones en la literatura que hacen que los gustos cambien, que no necesariamente una gran obra tiene un éxito inmediato, que a veces al contrario, obras literariamente efímeras tienen un éxito apabullante de forma inmediata. Sí. No es tan fácil tener la convicción, aunque si un escritor fuera sincero consigo mismo, sabría por lo menos en la competencia que más cuenta, que es la competencia con uno mismo, en qué nivel está uno, de saber si esto es más logrado o no que algo que ya has hecho antes. De la misma manera que un jugador lo sabe, comparándose sobre todo consigo mismo en el pasado. O sea, eso sí lo sabe un escritor. Eso esta sí novela me salió mejor que esta otra. Yo creo que aunque sí. no necesariamente le va a gustar más al público, no, le va a gustar más al lector. Exacto, pero y aunque a lo mejor uno quiera más a una novela que sabe que no es tan lograda como otra. En tu caso, ¿cuál sería la novela que más te gustó, la novela que crees que mejor te salió? Yo creo que es la más reciente. Sin embargo, le tengo un cariño muy particular a mi primera novela, A pesar del oscuro silencio, que publiqué cuando tenía 23 años, que a pesar de todo y a pesar de que han pasado mucho tiempo desde entonces, sigue siendo para mí entrañable, más allá de que pueda saber que a lo largo de este tiempo creo que he logrado hacer cosas mejores, pero aún así le tengo un cariño especial. Pero cariño especial por ser la primera, por lo que representa, no porque sientas que ha sido la mejor escrita. Yo creo además que es uno de los textos que escribí con más pasión y con más sangre, como decía Nietzsche, sí. Con esos libros que solo valen la pena si han sido escritos con sangre. Bueno, ese sí me costó. El que más disfrutaste en el proceso de escribirlo. Pero también me costó, también fue el primero, por lo menos el primero publicado, y tiene una posición especial en mi mundo imaginario. Ahora, el trabajo del escritor, por supuesto, es aislado, es solitario, vamos a decir, a diferencia de la del futbolista. Sí. De la labor del futbolista, que es más de conjunto y está a la vista de todos. El escritor en ese sentido sí tendría esa diferencia fundamental. Es un trabajo solitario, yo solo con la página en blanco primero, ¿verdad? Sí. Y a ver qué se me ocurre. Claro, el trabajo de escritor como tal es muy solitario, aunque también existe la posibilidad de tener amigos escritores y de formar grupos literarios que no actúan en bloque como en un partido, pero que por lo menos te permiten escapar un poco de esa soledad. Es lo que hicimos varios amigos míos y yo formando un grupo literario, el grupo del Crack, que de alguna manera crea cierta sensación de solidaridad en lo que estás haciendo. Y se da una retroalimentación que después va a ser vertida en tu obra, seguramente. Claro, intercambiamos los manuscritos siempre, todavía hasta la fecha. Observamos lo que nos parece del manuscrito de los otros y normalmente nos hacemos caso. Ahora, así como En busca de Klingsor se aprovecha el tema científico y alrededor de ese se crea una historia, una novela en donde se mezclan hechos históricos con eso, con lo que tiene que como ingrediente contener una novela muy bien lograda. ¿Por qué en el fútbol no se ha dado esa novela o tú crees que se haya dado? O sea, el fútbol como pretexto para alrededor del mismo crear toda una novela. No cuentos, que hay muchos, sino sí. La novela con el fútbol como pretexto, aunque no sea el tema central, pero que sí sea un tema que esté rondando a la novela misma. Pues sí, es curioso. No sé por qué no haya tantas novelas sobre fútbol, habiendo primero esa pasión por el fútbol tan generalizada y segundo, habiendo tan buenos escritores que son les gusta apasionados del fútbol. Yo siempre menciono justo de este grupo de amigos del Crack. Pedro Ángel Palou tiene una novela que se llama El último campeonato mundial. Es una novela satírica, futurista. La trama muy brevemente es que después de una tercera guerra mundial atómica quedan solo unos cuantos seres humanos repartidos por todo el planeta, pero aún así deciden que van a celebrar el último campeonato de fútbol del mundo y son todas las anécdotas de todos estos personajes. Es un libro que se publicó hace ya más de 10 años. Pero aún así es una novela pues casi de ciencia ficción relacionada con el fútbol, pero una gran novela sobre el mundo mismo del fútbol sí hace falta. No, pero qué bueno que nos recomiendas eso, porque Palou además ha escrito
cosas memorables también relacionadas con el juego del fútbol, del que es muy aficionado, ¿no? Exactamente. Esa novela la recomendarías tú. Pues sí. El último campeonato mundial de Pedro Ángel Palou. Porque tú no eres muy aficionado al fútbol, pero si lo fueras, como que ya se te hubiera ocurrido, así como lo has hecho en otras, relacionando otros ámbitos, ¿no? Con el de la novela, quizá ya hubieras escrito esa novela del fútbol. Pues, o de algún deporte, ningún deporte te gustó a tal grado, el básquetbol nunca te ha rondado por ahí por la cabeza la idea de el básquetbol como pretexto, el deporte tal como pretexto para una novela. No tanto. La verdad es que ningún deporte de estos como tal me apasiona tanto. El único deporte que sigo haciendo es que juego boliche. Eso es todo lo que hago como deporte hasta la fecha. Y el ajedrez, que no es un deporte, sino un juego que me sigue apasionando y sobre el que sí hay muchas más grandes novelas, curiosamente. ¿Como cuál del ajedrez recomiendas? Digo, La defensa de Lushin, por ejemplo, de Nabokov, sí. O Novela de ajedrez de Stefan Zweig, son dos novelas memorables. Y frente a esas, en efecto, hay pocas novelas de otros deportes sí. tan importantes. Hay una novela sobre tenis de Antonio Skármeta, hay una novela del escritor español García Sánchez sobre ciclismo, pero aún así ninguna con el nivel de estas novelas sobre ajedrez. No deja de ser curioso. Sí, por la penetración que el fútbol tiene, ¿no? Aunque sí. Cuentos sí hay muchos, ensayos sobre fútbol sí, sí y crónicas, muchos. Las fabulosas crónicas pues de Juan Villoro o de este otro gran amigo mío, que estas crónicas no han llegado a México, que ha publicado en España, un escritor peruano que se llama Fernando Iwasaki, que tiene este libro sobre fútbol, que tiene este maravilloso título, haciendo parodia de Unamuno, que se llama El sentimiento trágico de la liga. El sentimiento trágico. No el sentimiento trágico de la vida, como el de Unamuno, sino el sentimiento trágico de la liga. Mira, muy bien. Javier Marías, ¿verdad? Javier Marías, que tiene muy buenos ensayos de fútbol y cuentos sí. también memorables. Y aquí en México, bueno, Javier García Galeano, que tiene una novela vagamente sobre el fútbol, sobre el mundo de las barras húngara, bravas, sí, ¿no? La Cámara Húngara. Jorge Volpi, muchas gracias. Pues encantado, muchas gracias.